Una mirada interesante a la modulación o FDM es revisar su interpretación geométrica. Es decir, cómo la teoría del espacio de señales, de la interpretación geométrica de señales, aplica al caso de la modulación o FDM. Y aquí considerando que la señal OFDM, el símbolo FDM, es la suma de K igual 0 a ns menos 1 de símbolos SK check por funciones phi k tilde de t. Lo que tenemos realmente es una notación, una nomenclatura, una expresión que mantiene una analogía sugerente de que aquí hay señales base ponderadas por símbolo, vale decir que aquí hay una descomposición geométrica tal como la aprendimos varios módulos atrás. Y esto, por supuesto, no es ninguna coincidencia. Entonces, considerando esa ecuación, podemos ver que la modulación OFDM tiene dimensión J igual a NS. Y esto, en el fondo, asumiendo de que estas son estos phi sub k, y quiero ser bien explícito con respecto a cuáles phi sub k me refiero a los phi sub k como los definimos cuando estudiamos portadores ortogonales, cuando vimos que estas señales phi sub k son ortogonales entre sí en frecuencia, y en base a estas portadoras ortogonales, luego definimos la modulación OFDM como justamente portadoras ortogonales ponderando a los símbolos para producir modulaciones. Entonces, si estas son ortogonales, estos símbolos no son otra cosa que ponderadores escalares, por lo tanto, estas señales tienen que ser todas ortogonales también. Y la pregunta es si es que estas portadoras ortogonales son a la vez ortonormales, y desde luego es inmediato ver de que esto tiene energía 1 y esto no es otra cosa que un fasor. Por lo tanto, cada una de estas tiene energía 1, así que los phi sub k forman una base ortonormal. Entonces, de hecho, las ns señales phi sub k tilde de t son ortogonales, ya lo sabemos. Y además de energía unitaria. Por lo que forman una base ortonormal. De dimensión ns.
y B, los vectores de señal, son SI vector es símbolo S0 check, S1 check, hasta S sub n S check. Es decir, que en la modulación OFDM, la conversión serie paralelo, lo que está haciendo acá no es otra cosa que formar el vector de señal correspondiente al símbolo OFDM en el espacio geométrico, en el espacio de señales. Acá directamente está presente el espacio de señales. Ahora, esta interpretación geométrica tiene varias consecuencias. Entonces, la interpretación geométrica tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que si consideramos valores típicos de NS, vamos a encontrar que NS es igual a 64 en el caso de Wi-Fi. NS puede perfectamente llegar a tener, por ejemplo, 8192 en el caso de televisión digital abierta. Entonces, la dimensionalidad de la modulación OFDM es enorme. Ahora, para entender un poco esa dimensionalidad, segunda consideración, cada símbolo S sub K check, vale decir, cada uno de estos SK, si volvemos a su origen, cada uno de ellos es un símbolo de una modulación digital, típicamente QAM, ¿no es cierto? Acá, cada uno de ellos es un QAM. Entonces, el número M-ario genera una combinatoria enorme en el espacio de señales. Concretamente, cada símbolo SK es típicamente una modulación M-aria de la familia MQAM. Y entonces hay M a la NS posibles vectores de señal. Es decir, estos vectores, si aquí hay M posible, M posible, M posible, M posible, M a la NS posibles vectores de señal. Y eso puede ser realmente dramático. Por ejemplo, si tenemos un extremo que es Wi-Fi modulado con BPSK, entonces tenemos 2 BPSK elevado a 64 portadoras, símbolos
posibles. Esto es un número imaginable, muy grande, pero imaginable. De hecho, 2 elevado a 64 es del orden de 1,8 por 10 elevado a 19. Así que es gigante, pero lo podemos imaginar. Gigante, pero imaginable. Pero vayamos al caso de televisión digital. Y pensemos que se modula con 64 QAM. Entonces tenemos 64 elevado a 8192. Esto es lo equivalente a 2 elevado a 6 por 8192. Esto es igual a 2 elevado a 49.152. Y para todos efectos prácticos, 2 elevado a 49.152 es not a number. Un computador típicamente con eso se atraganta, o bien simplemente podemos asumir de que es en esencia infinito. Y la consecuencia de tener tantos símbolos, ya sea inimaginable, podremos poner aquí inimaginable, o bien un número gigante pero imaginable, esa es, en cualquier caso, la cantidad de regiones de decisión que tiene un receptor típico, como los que hemos estado considerando. Hay m elevado a ns regiones de decisión en el sentido de la teoría de decisión, en el sentido de la representación en el espacio de señales de la representación geométrica que hemos estado estudiando. Hay m a la ns regiones de decisión. Ahora, no todo es tan terrible, porque la ortogonalidad de los phi sub k de t provee la solución. Provee una o la solución para el receptor OFDM y el dispositivo de decisión. Si no, no hay absolutamente ninguna chance de realizar esa cantidad de comparaciones con distancias mínimas euclidianas, distancias euclidianas para encontrar la mínima entre cada vez que se transmite un símbolo FDM, cada t sub s segundos, comparar cerca de 10 a la 19 distintos símbolos. Sería imposible, así que ahí todavía hay algo que necesitamos entender mejor, y hacia allá vamos con las cápsulas que vienen.